China adopta políticas más agresivas para impulsar su economía. La segunda potencia económica mundial adopta un lenguaje más propio de tiempos de crisis. Las expectativas sobre la economía mexicana para el próximo año no pasan por un buen momento. Se espera que la economía mundial entre en recesión en 2025 debido a una disminución en la disponibilidad de petróleo crudo, carbón y uranio en relación con la población. ¿Cómo abordan esto las economías occidentales? Pues al estilo de los hermanos Marx, con aquello de más madera, en este caso más deuda. Es de primero de economía que los intentos de los gobiernos de estimular la economía a través de la deuda generarán inflación en lugar de crecimiento, ya que el suministro de energía está y estará limitado. Altas tasas de interés y una disminución de la producción industrial caracterizarán el panorama económico en 2025. Y no lo digo yo, lo dice Gail Tuerberg en su publicación del 6 de enero en la revista Oil Price. Se dice que el dinero mata, pero de lo que sí podemos estar bien seguros es que hoy la forma de hacer dinero nos está matando. Hemos normalizado una forma de crear dinero como deuda con interés, sin base en la riqueza real, algo que requiere que individuos, empresas y naciones tengan que crecer y crecer económicamente de forma exponencial para hacer frente precisamente a esa deuda que nunca para de crecer. Es imposible regular la economía si no revisamos el sistema monetario. Y sin regular una economía del crecimiento perpetuo no podremos llegar a frenar la degradación ambiental en general y el cambio climático en particular. Veamos por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. Y veamos algunas ventajas de modificar el sistema monetario y también algunas propuestas de cómo modificarlo. La primera persona probablemente que relacionara la ecología con el sistema monetario fue Frédéric Soddy, que nació en el Reino Unido hace casi un siglo y medio. Premio Nobel de Química por sus descubrimientos sobre radioactividad, Soddy se dedicó posteriormente a investigar sobre economía y sistemas monetarios, escribiendo varios libros muy críticos sobre el tema, libros que recibieron muy poca atención en su tiempo. Consideraba el dinero y la economía desde un punto de vista termodinámico, englobados ambos dentro de un sistema general, la Tierra, cuya fuente de energía es la luz solar. En ese sistema, la causa principal de los problemas económicos era, para Soddy, la confusión entre deuda y riqueza. Confusión generada por la capacidad de los bancos, ya en aquel entonces, de crear dinero como deuda con interés, sin respaldo en ninguna riqueza real. Por otro lado, la riqueza industrial se crea básicamente utilizando energía fósil acumulada previamente durante millones de años. Energía que se dispara contaminando y calentando la atmósfera y que no puede ser reciclada. Muy adelantado a su tiempo, Soddy planteaba que los humanos deberemos vivir de la energía directa del sol una vez se agoten los combustibles fósiles. La magnitud de los problemas ecológicos y económicos que describía Soddy a principios del siglo XX se ha incrementado exponencialmente y a esta altura del siglo XXI constituyen el mayor problema para la humanidad. De hecho, su gravedad puede llevar al colapso de la civilización dominante en la actualidad. El cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, la acumulación de desechos y un largo etcétera empiezan ya a ser reconocidos como grandes amenazas por amplios sectores de la población mundial, no solo por el colectivo ecologista y académico que las denunció inicialmente. El capitalismo financiero y la sociedad de consumo, imponiendo un crecimiento perpetuo, resultan ser los principales responsables de la situación y, lógicamente, surgen diferentes propuestas globales de sistemas económicos alternativos considerados realmente sostenibles, como el de crecimiento y poscrecimiento, el estado estacionario, la economía ecológica, la economía circular, la economía del bien común, la economía de la suficiencia, además, por supuesto, de medidas concretas como impuestos verdes o energías renovables. Las propuestas concretas suponen solo pequeños parches y las propuestas globales nunca podrán ser globales de verdad ni realmente eficaces si no abordan la causa última de la necesidad de crecimiento perpetuo y que explica buena parte de las disfunciones del actual sistema económico predominante en la actualidad. Aquella causa última que ya identificara Soddy hace más de un siglo no ha formado nunca parte de las doctrinas económicas dominantes ni tampoco de las reivindicaciones ecologistas. Esa causa última
es la creación de dinero como deuda con interés, una creación realizada por agentes privados que solo persiguen el beneficio propio y que apenas cuentan con regulación o limitación. Mientras no abordemos este punto, las demás medidas tan solo servirán para posponer unos años las consecuencias más graves para la humanidad de la economía actual basada en el crecimiento perpetuo. El sistema monetario actual provoca irremediablemente que la deuda crezca de forma exponencial, como de hecho ya ha ocurrido en el último medio siglo, desde los años 70 del pasado siglo. La deuda mundial representa hoy más de 3 veces el Producto Interior Bruto, o PIB, de todo el mundo, y existe mucha más deuda que dinero en este planeta. Los países ricos a duras penas logran pagar los intereses que vencen cada año a costa de seguir endeudándose. 31.300 millones de euros en los presupuestos generales del Estado español de 2023, por ejemplo. Los países no tienen posibilidad alguna de pagar el total de la deuda. El mismo mecanismo atrapa aún más a los países del sur global en una espiral mortal de deuda que recorta servicios y derechos de toda la población en beneficio de los grandes prestamistas internacionales que crean el dinero de la nada. Una vez más, solo cabe concordar con Jason Hickel, antropólogo económico de las universidades de Londres y Autónoma de Barcelona. Tenemos una gran capacidad, en sus palabras, de producción, una capacidad que requiere de una democracia económica real para no reventar los límites ecológicos del planeta y para lograr que una gran mayoría de la humanidad alcance una vida digna. Podemos hacerlo, la cosa es que no lo estamos haciendo. Las principales consecuencias ecológicas que tiene el actual sistema monetario son esencialmente 4. En primer lugar, la producción y consumo exponencial de recursos y energía que impulsa el cambio climático de forma también exponencial. En segundo lugar, la supeditación de los graves problemas ambientales, contaminación, pérdida de biodiversidad, cambio climático, a los ciclos de expansión burbuja y de contracción crisis de una economía volátil e inestable, carente de medidas y estrategias a largo plazo. En tercer lugar, el flujo del dinero rápido y descontrolado hacia actividades especulativas, contaminantes y contrarias a los acuerdos internacionales y a los mismísimos derechos humanos, debido al gran beneficio económico que generan a los acreedores, entre los que destacan por su impacto todas las actividades relacionadas con energías fósiles, guerras y armamento. Una cuarta consecuencia del sistema monetario actual es la desigualdad creciente en el reparto de la riqueza, algo que resulta globalmente muy caro en todas las unidades en las que podamos pensar: dinero, energía, recursos naturales o bienestar humano. La élite financiera dominante secuestra a los países, comunidades y empresas con el arma de la deuda, dando lugar a una reducción de la democracia real y a un control de las grandes corporaciones responsables de la mayor parte del consumo energético y de los vertidos de desechos. Esto trae consigo una paulatina desaparición de la clase media y un incremento de la pobreza, la miseria y los conflictos bélicos, aspectos que conviven muy mal con las preocupaciones ecológicas. La buena noticia es que cada vez surgen más voces dentro del mundo académico y político que toman conciencia de la necesidad de transformar el sistema monetario al ir constatando la relación descrita aquí entre dinero y degradación ambiental. Las propuestas resultantes abordan desde el dinero soberano creado por el Estado, siempre deberá existir una moneda estatal con la que recaudar impuestos y elaborar los presupuestos del Estado, hasta las monedas locales o un ecosistema monetario con todas ellas funcionando a la vez. Las nuevas propuestas de economías realmente sostenibles requieren la creación de dinero libre de deuda e interés y de una soberanía ciudadana en las decisiones sobre el destino del dinero antes de que alcance la economía especulativa y contaminante. Algo que, como propone Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernante del Banco de España, debe llevarnos a decir adiós a los bancos, tal como funcionan actualmente. La mala noticia es que tenemos poco tiempo. La necesidad de incrementar constantemente el consumo de energía para crecer exponencialmente, con la consiguiente generación de desechos como el CO2 y otros gases de efecto invernadero, son, por tanto, una consecuencia directa de la creación de dinero como deuda con interés. Mientras no cambiemos el actual sistema monetario, la lucha contra el cambio climático estará, por tanto, condenada al fracaso. Es un problema estructural, no de políticas concretas. Aumentar la eficiencia energética, transicionar a energías renovables, revisar el mercado de carbono, actualizar los impuestos verdes o repercutir las externalidades en el precio de los productos
son instrumentos y medidas que funcionan, pero nunca resolverán el crecimiento exponencial de una actividad económica espoleada por una creación virtual y prácticamente ilimitada de dinero por entidades bancarias y financieras privadas. Son pequeñas soluciones parciales de corto plazo dentro de un sistema abocado al colapso a medio o largo plazo. Aunque se encuentran muy pocas críticas profundas al sistema monetario global, sí que numerosos expertos están preocupados por sus consecuencias ambientales y sociales y están buscando y planteando alternativas y soluciones. La más simple de las soluciones sería que el sistema funcione como la gran mayoría de la población piensa que funciona el sistema monetario, es decir, que solo los bancos centrales emitan el nuevo dinero libre de deuda e interés y que los bancos privados sean simplemente intermediarios entre los bancos centrales y los ciudadanos, gestionando nóminas, recibiendo ahorros, concediendo préstamos con dinero existente previamente y cobrando los correspondientes comisiones por estos servicios. No es una idea reciente, simplemente algo difícil de aceptar por los poderes fácticos. Hace un siglo, en el Plan Chicago de los años 30, Lauchlin Currie de la Universidad de Harvard e Irving Fisher de la Universidad de Yale abogaban por el sistema de reserva 100%, es decir, que los bancos tengan previamente el 100% del dinero que prestan, algo que reduciría drásticamente la deuda pública y privada. Dicho plan fue revisado por el Fondo Monetario Internacional en 2012, encontrando razón y sensatez al plan y a todas las hipótesis de Fisher. En la actualidad, además de estudios académicos y de varios bancos centrales, se han constituido diversos movimientos en varios países, asociados internacionalmente en el International Movement for Monetary Reform. Se van alcanzando algunos logros reseñables y es interesante ver los ejemplos. Canadá, 2011, Committee on Monetary and Economic Reform, cuyo interesante acrónimo es COMER, presenta una demanda constitucional contra el Banco Central de Canadá. En el Reino Unido, en el 2014, debate en el Parlamento sobre creación monetaria. Dinamarca, 2015, una propuesta sobre reforma monetaria que se lleva al Parlamento. En Islandia, en el mismo año, el gobierno publica el informe Monetary Reform, A Better Monetary System for Iceland. En Países Bajos, 2016, se abre un debate en el Parlamento sobre la creación monetaria. Suiza, 2018, se hace un referéndum sobre dinero soberano. Actualmente, casi todos los bancos centrales del mundo ya están estudiando e incluso llevando a cabo proyectos pilotos sobre monedas digitales para estos bancos centrales. Numerosos autores abogan por ellas, por ejemplo, Joseph Hoover en su libro El punto de inflexión monetaria, del dinero bancario a la moneda digital de los bancos centrales. Este cambio es una gran oportunidad para generar un sistema monetario más justo, democrático, estable, sostenible y eficiente, que no exija un crecimiento perpetuo. Un sistema monetario que permita mitigar realmente el cambio climático y reducir con rapidez la creciente huella ambiental de los países, entidades y fortunas que se sitúan en su mayoría en el norte global. Un fenómeno muy interesante a la hora de compensar por la injusticia, la ineficiencia y la insostenibilidad del sistema monetario preponderante es el de la moneda local. Hay ya numerosas iniciativas en muchos países del mundo. Se habla de una moneda de transición basada en las monedas locales utilizadas por el movimiento de ciudades en transición, especialmente en el Reino Unido. Destacan, por ejemplo, Brixton Pound y Bristol Pound en el Reino Unido, Berkshires en Estados Unidos y Salt Spring Dollars en Canadá. En España hay ejemplos, como el de Equilur, en Vizcaya, una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro formada por personas consumidoras, negocios locales, empresas, asociaciones y entidades públicas que están tejiendo redes comerciales locales apoyadas en herramientas de pago ágiles y seguras que facilitan su empoderamiento en el uso del dinero como motor de transformación social. Resumiendo, mientras todas estas iniciativas académicas, de los bancos centrales y de numerosas organizaciones civiles avanzan lentamente, la deuda, su interés y sus impactos ambientales y sociales siguen creciendo de forma acelerada. Resulta hoy en día tan imprescindible como urgente revisar a fondo el sistema monetario predominante, por poco que hayamos entendido la apremiante gravedad del cambio climático y cómo su mitigación está comprometida de facto cuando el dinero siga creándose como deuda con interés, sin base en la riqueza real, sin transparencia y sin apenas regulación estatal y ciudadana. Finalmente quiero expresar las gracias
a Positive Money, Dinero Positivo, y en especial a Álvaro Perales por su labor y su asesoramiento en eso tan necesario como difícil que es democratizar el dinero.